Sí, tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de iniciar el tema les vamos a pedir un favor, que se suscriban al canal. Únicamente tienen que darle clic a las letras rojas que dicen suscribirse. Muchas gracias por suscribirse y apoyar este canal. ¿Qué pasa? No me saqué el cuerpo, señor cura. ¿Qué pasó con la ¿cómo es? ¿La Pachamama? ¿La qué? La Pachamama. ¿Qué pasó con la No me le saque el cuerpo, hábleme de la Pachamama. ¿Qué pasó con esa Pachamama? Un ídolo que se metió allá en el Vaticano. Entonces, ¿qué es eso, señor cura? ¿Qué es eso? Dígame, entonces el Papa, ¿qué hizo el Papa? ¿Pecó o no pecó? Debo recordarle que no más Cristo funda la iglesia. En Mateo 28, 19, ¿verdad? Mateo 16, 18 funda la iglesia. A Pedro le da la llave. En el versículo 21, Jesucristo hace algo extraño. Al mismo que les dio las llaves, le va a decir unas palabras que a ustedes no les gustaría escuchar. Ni a mí tampoco. Vamos a escuchar. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén, que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía de ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Puede ser que Pedro se sienta como... le suba, ¿no?, la soberbia, ¿verdad? La Biblia dice, si la Biblia lo dice, Yo no creo. yo también lo creo. Siga. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: Con la lupa. retírate y ponte detrás de mí, Satanás. A Pedro, que puso como jefe de la iglesia, lo acaba de poner jefe de la iglesia. Versículo después le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Porque Pedro es humano y como humano puede llegar a pecar como cualquier hombre. Puede llegar a pecar como cualquier hombre. Y entonces, ¿el Papa peca? Sí, pruebas tengo. El Papa es un pecador. El Papa tiene que confesarse igual que los obispos, igual que los curas. Es un pecador. Y el mundo entero sabe que el Papa pecó. Pecó con la Pachamama. ¿Cómo es con la Pachamama? Pecó. Sí pecó. Y no puedo decir que no pecó. Sí pecó. Pero ojo. ¿Cristo dijo que Pedro no iba a pecar? No. El diablo ha pedido permiso para zarandearlo a usted, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú, cuando hayas vuelto, aquí está, dice que Pedro va a pecar, pero que va a volver. O sea, se va a reconciliar con Dios. El pecador fortalece a tus hermanos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia, y después le dice: apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Y pecó. Y no recuerdan que Pedro lo negó 3 veces. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces la Biblia me da pie para mí decir que el Papa es un pecador y que el Papa pecó. Pero ojo, después que pecó, Jesús no le dijo: puesto que pecó, al infierno, maldito, eres el anticristo, eres la bestia. La profecía en ti se cumple, Pedro, la profecía de Daniel. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué cuento? Cristo no le dijo eso. Al contrario, después que pecó, ¿se acuerdan qué fue lo que hizo? Después que pecó, después que fundó la iglesia, Jesús muere y resucita. Capítulo de Juan, capítulo 21, versículo 15, que ustedes lo saben de memoria. Jesucristo le dice: Simón, ¿me ama más que estos? Sí. A pesar de que había pecado, a pesar que lo había negado 3 veces. Y él le dice: sí, Señor. Y le dice: apacienta mis corderos.
Jesucristo nos dice que Pedro sí es un pecador, pero a pesar de que es un pecador y que Cristo sabe que es un pecador y que el diablo también como a cualquier pecador lo hace pecar, Cristo sin embargo lo dejó y no se arrepintió de haberlo nombrado jefe de la iglesia, puesto que le dice, pastorea mis corderos. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, y entonces por tercera vez le dice que lo apaciente. De modo que de sobra Cristo sabe, y de sobra los católicos debemos saberlo, y no es cosa de que no lo sepamos, y el mundo entero ha de saberlo y los protestantes también. El Papa sí es un pecador, sí, pero ¿saben qué? Es un pecador que Cristo ha colocado al frente de la iglesia para fortalecer a los hermanos cuando la iglesia sea zarandeada por el diablo que tiene permiso para hacerlo. ¿Y sabe qué? Es un pecador que tiene las llaves del reino de los cielos y que no, el diablo jamás podrá vencer esa iglesia que Cristo fundó y que le encargó las llaves a Pedro del reino de los cielos. Jamás la podrá vencer. Y que Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No dijo, si se portan bien, si se portan mal, voy a mandar a los evangélicos. No, dijo, hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Entonces, ¿el Papa es un pecador? Sí. ¿El Papa pecó? Sí pecó. Pero ojo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay de aquellos que dicen que el Papa pecó de idolatría. No saben lo que es idolatría. ¡Qué pena! Y escucharlo de sacerdotes me da pena. Y escucharlo de laicos me da pena. Que el Papa es un idólatra porque el Papa permitió que llevaran un ídolo allá. Epa, ¿saben qué es idolatría? Idolatría es creer que un Dios falso es el Dios verdadero. Ahora pregunto, ¿el Papa Francisco cree que la Pachamama es el Dios verdadero? No. Si el Papa no cree que la Pachamama es el Dios verdadero, el Papa no ha cometido pecado de idolatría. Y los que lo están calumniando están cometiendo un pecado de calumnia. Para que él haya adorado a Pachamama, él tiene que creer que Pachamama es Dios. ¿Lo han visto? En Éxodo capítulo 32, versículo del 3 en adelante, cuando hacen un becerro de oro y lo adoran. ¿Cuándo lo adoran? Cuando dice que es un Dios. Es un Dios. Vamos a ver, y para que tengan las pruebas, ¿qué es adorar? Aquel Papa lo adoró porque el Papa se le arrodilló. ¿Y quién dijo que arrodillarse era adorar? ¿Quién dijo? ¿Usted no da cuenta que los protestantes adoran a Dios y lo hacen de pie? Los protestantes están, a lo mejor un protestante está en silla de ruedas, no se puede arrodillar y adora a Dios. ¿Eso no es arrodillar? ¿Eso no es adorar? Ahora, ¿qué es adorar? Escuche, Éxodo 32, del 3 en adelante. Ok, entonces dijo, todos se lo sacaron y lo entregaron a Aarón. Él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Aquí están tus dioses, Israel, este es tu Dios. ¿Escucharon ustedes al Papa decir, la Pachamama es tu Dios? No. ¿El que te ha salvado? No. Entonces no ha pecado de idolatría. No digan mentiras. No digan mentiras, eso es calumnia. Eso es pecado mortal, calumniar a alguien. Y más todavía al Papa, es un pecado mortal. El Papa no ha pecado de idolatría. Y deben tener cuidado. Si no saben qué es adorar, entonces cállense la boca. Pero adorar, ni los católicos ni los protestantes me pueden decir que adorar es arrodillarse. ¿Por qué? Adoramos a Dios y lo hacemos de pie o sentado. Y si estamos en una cama, no podemos levantarnos, ahí lo adoramos. Entonces, ¿por qué decimos mentiras? Porque tengamos una imagen, ¿no? Si creemos que es Dios, sí es pecado de idolatría. Ahora, y entonces, ¿cuál es el pecado del Papa?
El pecado del Papa es, yo no lo voy a decir, a ver si ustedes lo adivinan. Yo solamente le voy a dar capítulos y versículos. Eso ya sucedió antes. Y está escrito en la Biblia. Alabado sea Dios, para que no digan que el cura Toro está inventando. Porque puede haber alguien que diga, el cura Toro, ¿y qué se cree? Que dice que el Papa es un pecador. Ay, sí, descubrieron América. Puede haber un sacerdote que me diga, el cura está blasfemando, está diciendo que el Papa es un pecador. No estoy blasfemando, estoy diciendo la verdad. El Papa es un pecador, pero es el jefe que Cristo ha colocado en la iglesia, es el vicario de Cristo, y tenemos que aferrarnos a él, porque Cristo dejó la barca en la iglesia en manos de Pedro, y aunque parezca que se hunda, ahí está Cristo con él. Eso estamos claros. Yo no estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo que el Papa es un pecador. Y le voy a mostrar cuál fue el pecado del Papa. Cometió un pecado. Sí, y el mundo entero tiene que saberlo. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Aquí está el pecado del Papa. Vamos a ver la misma realidad que le pasó a Pablo, o que Pablo narra a los Corintios. La misma. Con cositas distintas. Pero le trajeron un ídolo. ¿Qué fue lo que llevaron al Papa? Un ídolo. Bueno, un ídolo. Allí hubo la misma situación. Y entonces la gente no sabía qué hacer, la gente se escandalizó y la gente decía, ¿pero qué hacemos? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Un problema. Llega y se encuentra que hay ídolos y peor todavía que le ofrecen sacrificio a esos ídolos. Y se pregunta, ¿y podemos comer carne sacrificada a esos ídolos? Vamos a ver, allá llevaron al Vaticano un ídolo. El mundo entero sabe que es un ídolo. Los protestantes lo saben, los católicos lo sabemos, el Papa sabe que esa Pachamama es un ídolo. Nadie, eso no es oculto para nadie. Llevaron un ídolo. Yo sé que el Papa no cree que eso es Dios y que por tanto él no está pecando por eso. Pero aquí van a detectar cuál fue el pecado del Papa. Siga. Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. El Papa, yo no creo que el Papa vea este video, pero sí creo que lo puedan ver los sacerdotes y los obispos. Y juzguen bien lo que estoy diciendo. Estoy compartiendo la palabra de Dios y quiero que lo vean este video varias veces para que no me hagan decir cosas que yo no dije. Y dice aquí la Biblia que el Papa sabe que un ídolo no es nada. Otra vez, ¿cómo es? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. El Papa, ¿por qué permitió esto que llevaran esa Pachamama allá? Porque sabe que un ídolo no es nada en realidad. No es nada, es un ídolo. ¿Quién va a creer? ¿Van a creer ustedes que la Pachamama es Dios? Si no lo creen ustedes, ¿lo va a creer el Papa? Mucho menos. Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. Nada. Por tanto, no hay pecado ahí, porque sabemos que es nada. Y que no hay más Dios que el único. El Papa está claro que no hay otro Dios sino el Dios del cielo. Por tanto, el Papa no pecó de idolatría. Para que él pecara de idolatría, tiene que creer que ese es Dios. Y el Papa sabe que no hay más que un solo Dios. Siga. Ciertamente, la gente... A ver, aquí. Otra vez, la lupa. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra. Ciertamente los de los Amazonía hablan de dioses, y en este caso la Pachamama, la diosa tierra, ¿es? Algo así. Fértil, algo así. No, yo de eso no sé. Bueno, la diosa de la fertilidad, gracias por ayudarme. Ajá, todo lo que ustedes saben más que yo. Entonces, otra vez, repítelo. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra. Ciertamente estos hermanos, no el Papa, ni los que estaban con el Papa, aquellos que fueron los de Amazonía, que estaban rindiéndole culto a ese Dios, que estaban dándole alabanza a ese Dios, que estaban postrándose a ese Dios, que estaban adorando a ese Dios, ciertamente ellos creen que eso es Dios. Ellos sí lo creen. Siga. Y en ese sentido hay muchos dioses. Ya no hay solamente el de la Amazonía, hay muchos
dioses. Y eso es pecado de ellos, no del Papa. Siga. Y señores, pero para nosotros Pero para nosotros los católicos y también para el Papa, hay un solo Dios. que quede claro. ¿Hay cuántos dioses? Un solo Dios. Para nosotros y para el Papa hay un solo Dios. De modo que el Papa no ha pecado de idolatría. Los que pecaron de idolatría son los que estaban adorando a ese Dios en ese momento que estaba allí. Siga. El Padre, todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Pero no todos tienen este conocimiento. ¡Oh! Aquí llegamos al pecado del Papa. Aquí llegamos al pecado del Papa. El Papa sabe que hay un solo Dios. Ustedes y yo también lo sabemos. Pero no todos tienen ese conocimiento. O sea, los que estaban ahí, los de Amazonía, no tienen ese conocimiento. Ellos creían que la Pachamama es Dios. No tienen ese conocimiento. Entonces ya comienzan a ver cuál fue el pecado del Papa. Ya están comenzando a ver. Ellos no tienen ese conocimiento. ¿Qué es lo normal que debería hacer el Papa? Enseñarlo, evangelizarlo. Ese es el pecado del Papa. No haberlos evangelizado, no haberles enseñado. Y ahí viene, ponga cuidado. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofrece al ídolo es como sacrificar al ídolo y con esto manchan su conciencia poco formada. Entonces, algunos pensaban que si comían algo sacrificado a los ídolos, manchaban su conciencia. Como muchos católicos piensan que porque el Papa llevó la Pachamama al Vaticano, ya tienen pecado de idolatría. Ya se contaminó. ¿Qué cuento? Sigue. Ciertamente no es un alimento el que nos hará agradables a Dios. De comerlo no será grande el provecho y de no comer no nos faltará. Cuídense pues de que el uso de su libertad... Aquí es el pecado del Papa. Este fue el pecado del Papa. El Papa no cuidó que el uso de su libertad no haga caer a los débiles. Ese es el pecado del Papa. Él no cuidó que los débiles de la Iglesia Católica se escandalizaran con ese acto. Él no lo cuidó. Siga. Si uno de ellos te ve a ti con tu buen conocimiento sentado a la mesa en el salón del templo, su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también él esa carne. ¡Oh! ¿No es eso lo que está pasando? La conciencia poca formada de los católicos, al ver que el Papa recibió a la Pachamama allá, ¿qué van a decir? ¡Oh! Entonces podemos tener otros dioses. ¡Oh! Entonces podemos ir a los brujos, podemos ir a los babalaos, a los santeros. Entonces no podemos ir a Halloween, podemos tener a la ¿qué? Santa Muerte, la satánica muerte. La satánica muerte. Entonces podemos nosotros, no hay ningún problema. Si el Papa que tiene conocimiento lo hizo, ahora nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, la poca fe, ¿cómo es? ¿La poca qué? ¿Qué dice? Otra vez. Su conciencia poco formada. ¿Su conciencia? Poco formada. Eso es. A ver, hermanito querido. Esto es por qué yo estoy compartiendo aquí con ustedes. Porque veo que los católicos tienen una conciencia poca formada, incluso entre los curas. Y perdónenme, mis hermanos sacerdotes, perdónenme, no lo hago por maldad. De verdad, de corazón, no lo hago por maldad. Lo hago porque yo también soy sacerdote y pasé por el seminario y esto no me lo enseñaron. Y conozco. Y entonces tengo que decir lo que conozco. Y si alguno cree que es mentira, pues entonces ya es cuestión suya. Si a usted se lo enseñaron, a usted se lo enseñaron, pero a mí no. Entonces tenemos que saber que
la conciencia poco formada de algunos sacerdotes. Dicen, el Papa cayó en idolatría. Es una conciencia poco formada. Pero también hay católicos que dicen, puesto que el Papa permitió que la Pachamama llegara allí, y entonces que vinieran estos a hacer ese culto a esa diosa aquí, pues entonces, ¿cuál es el problema? Yo voy a permitir que en mi iglesia se le dé culto a Satanás, se le dé culto a esto, se le dé culto a aquello, porque el Papa que tiene conocimiento, ese fue el pecado del Papa. Lo voy a decir claro, el pecado del Papa fue el no evangelizar. El pecado del Papa fue el no cuidar de escandalizar a los demás. Yo no soy quien para aconsejar al Papa, pero sí soy sacerdote del Dios Altísimo. Y me consagraron, cuando me bautizaron, sacerdote, profeta y rey. Y ejerciendo mi profesión, mi sentido de profeta del día del bautismo, tengo que decir, no aconsejar al Papa, no soy quien para aconsejarle, a pesar de que soy profeta del Dios Altísimo, por el bautismo y sacerdote del Dios Altísimo, lejos de mí querer decirle algo al Papa. Pero si yo fuera Papa, ¿qué hubiese hecho? También hubiese recibido a la Pachamama, también lo hubiese recibido. Claro que sí. Pero cuando ellos le dan el culto allí, a lo mejor no sabemos si el Papa lo sabía que lo iban a hacer o no, no sabemos, a lo mejor fue sorpresa, pero después que lo traigan aquí, yo no me hubiese quedado callado. Yo le hubiese dicho, queridísimos hermanos de la Amazonía, nos alegra compartir la cultura de ustedes. Recibimos la cultura de ustedes como un gran valor y un gran tesoro para nosotros. Y quiero decirle al mundo entero que debemos respetar la cultura de los demás, especialmente de estos hermanos que traen una cultura muy original, muy propia, muy pura de ustedes. Y se les respeta, se les apoya y se les anima, pero con el corazón en la mano y como representante de Cristo, debo decirles que eso que ustedes consideran Dios a la Pachamama no es el Dios verdadero. Eso es un Dios falso. Y yo quiero presentarles al Dios verdadero. Ahí el Papa no hubiese cometido ningún pecado, porque no hubiese pecado de dejar a aquellos en el error, que es un pecado de, cuando usted ve que alguien está haciendo algo malo y no lo corrige, pecado de omisión. Tampoco hubiese hecho un escándalo, que los católicos dicen, oye, ¿podemos adorar a otro Dios o qué? Es un escándalo. El Papa no lo adoró, pero no dijo nada de los que lo estaban adorando. El Papa no lo adoró, pero permitió que lo adoraran. Y no dijo nada. Ese silencio del Papa es un pecado. Un pecado de omisión. Y yo no soy quien para decirle nada al Papa. Yo solamente estoy diciendo que si yo fuera Papa, yo hubiese hecho eso. Y a las pruebas me remito. No me pierdas esa nota. Pablo lo hizo. Cuando Pablo llegó a Atenas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22, creo que fue. Si no es eso, se la quedo debiendo. Pero me parece que es Hechos 17, 22. Cuando Pablo llega a Atenas, donde estaban los paganos, como no son cristianos, son paganos, traen su fe. Y Pablo se encuentra con esta gente y tenían otros dioses. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Agarrar y destruir los dioses porque eran ídolos y eran falsos? No. ¿Qué hace Pablo? Les predica. Esto no es así. Esto no es correcto. Escúchenlo a ver. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo, ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Eso es lo que el Papa tenía que decirle a los ¿qué? Amazónicos. A los Amazonía. Ajá. Decirle, veo que son personas muy religiosas, qué cultura bien hermosa, que ustedes esto, alabe de todas las cosas que tengan. Mira, ahí está Pablo. Siga.
mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados. Mientras me trajeron aquí a la Pachamama y yo veo esto sagrado. He encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, Aquí está lo que el Papa le faltó. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. ustedes adoran sin conocer y yo se lo vengo a anunciar. El Papa ve, Pablo ve que han adorado otros dioses. El Pablo con respeto les dice, veo que tienen muchos dioses. ¿Se acuerda que vio muchos dioses? Y él le dice, pero yo les vengo a anunciar el Dios verdadero. Y aprovecha la oportunidad para catequizarlos. Déjeme decirle que el sínodo de Amazonía es una bendición y yo lo aplaudo. Pero si no se va a evangelizar a estos hermanos, ¿de qué sirve? Y si se le va a decir, sigan adorando a la Pachamama, ¿de qué sirve? Y si el Papa no fue capaz de decirle, no deben adorar a la Pachamama, deben adorar al Dios vivo, entonces los que vayan a la Amazonía a evangelizar van a hacer exactamente lo mismo, porque el Papa se cayó y no dijo nada. Lo de la conciencia débil. Entonces volvemos a donde estábamos en 1 Corintios, donde iba, 8, donde iba. Su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también él esa carne, y así el débil, ese hermano por quien Cristo murió. Aquí, despacio. Y así el débil, otra vez. Y así el Mire el pecado del Papa, mírenlo. Y así el débil, ese hermano por quien Cristo murió, se pierde a causa de tu saber. a causa de tu saber. El Papa es conocedor de que hay un solo Dios. Y es conocedor de que eso es un ídolo. Pero por él no ser capaz de explicarlo, se pueden perder muchos católicos que andan diciendo el Papa es el anticristo, es la bestia, me largo de la iglesia y me meto ahora en evangélico. Y se pierden muchos hermanos. Cuando ustedes sean papas, no hagan eso. No lo hagan, no lo hagan. A ver, señor cura, usted está pecando por lo que está haciendo. Oh, ahora sí. Hasta aquí, vamos a hablar con el Papa que no lo deje predicar más nunca porque acaba de predicar en contra del Papa. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué se ha creído este cura? Perdóneme, hermano, que piensa así. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice que un día el Papa cometió un error delante de San Pablo y San Pablo se las cantó. Y yo tengo que decirle al Papa con el respeto que merece, bajando la cabeza porque sé lo que es representante de Cristo, que pecó por callarse la boca y no decirle a los hermanos que estaban adorando otro Dios que eso era un pecado. Y tengo que hacer como Pablo, con respeto. Lejos de mí querer corregir al Papa, lejos de mí querer decirle al Papa, solamente quiero aclararle a los católicos, a los laicos, y si algún sacerdote lo quiere ver, pues véalo. Y si lo quiere entender, pues entiéndalo. Y si no me quiere entender, pues me perdona. ¿Por qué yo hago esto? Escuche, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Cuando Pedro llegó a Antioquía. ¿Cuándo quién? Cuando Pedro llegó a Antioquía. El Papa llegó a Antioquía. Yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. Otra vez, miren que la conducta, el Papa puede pecar y la conducta puede ser irreprensible. Hay que corregirle, hay que decirle las cosas, sí. Y yo tengo que decir, pero si lo tuviera de frente se lo diría, sí. Sí. Y si alguno cree que no, págame el pasaje y lléveme para allá y me pone de frente. Lo hago. Dice, otra vez. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. Le hice frente cuando su conducta era. Claro, hermanos.
Claro que sí. Entonces la Biblia dice que el Papa en esto puede pecar y nosotros como cristianos no tenemos que decir me salgo de la iglesia y me largo. Pablo digo, yo tomo una opción. Yo voy a decirles las cosas. Invito a los señores obispos que están viendo este video. No se pongan bravos conmigo. Llamen al Papa, ustedes que están más cerca, y díganle su santidad con el respeto que usted merece. Nosotros estamos de acuerdo con rescatar, mantener la cultura de estos hermanos, respetar esa cultura, pero creemos también que debemos evangelizar y debemos aclararle las cosas al pueblo. Hay un solo Dios y no podemos adorar otro Dios. Y usted, su santidad, no pecó de idolatría, pero pecó porque hay un pueblo esperando. ¿Qué dice usted de esa idolatría que estaban cometiendo delante suyo y que usted vio y usted no hizo nada?